En la clase del día de hoy vamos a leer algunos relatos históricos. Después de leerlos, vamos a tratar de reescribirlos. Es como si nosotros estuviéramos reescribiendo la historia. Para eso es necesario que tú vayas a leer algunos libros, revistas, enciclopedias o también consultes en el internet. Antes de iniciar, comenta con el grupo qué relatos históricos ustedes han leído, dónde los encontraron y qué tipo de información es la que ustedes estuvieron estudiando. Enseguida empiezan a discutir, por ejemplo, ¿qué es un cuento? Bueno, un cuento es una narración breve de ficción. Nada de los cuentos es cierto. Por eso a veces nosotros decimos, no hombre, lo que tú dices es puro cuento. ¿Por qué decimos que es puro cuento? Porque normalmente los cuentos es algo que sale de nuestra imaginación. Es algo que no existe, es ficticio. También comenten que es, por ejemplo, una novela. Una novela es una obra literaria, narrativa, de cierta extensión. La novela es un poquito como el cuento, ¿verdad? Es algo que tú te imaginas y lo estás escribiendo. En la novela, como en el cuento, vas a poner a los personajes, pero normalmente las novelas son un poquito más largas que los cuentos y son para el público en general. Los cuentos casi siempre son para niños, las novelas es para todas las edades, pero los adultos son quienes más los disfrutan. Discutan también, por ejemplo, qué es una leyenda. Esta es una narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Por ejemplo, existe la leyenda de La Llorona. ¿Esa quién te la dijo? Bueno, a ti quizás te la dijo tu papá, y a tu papá se la dijo tu abuelito, y a tu abuelito se lo dijo su bisabuelo, y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso decimos que las leyendas son narraciones que se van contando de generación en generación. En cambio, un artículo es un texto escrito que tiene entidad propia y se publica junto a otros textos en un periódico, en una revista, en un libro o en una enciclopedia. Una nota informativa es un escrito que permite informar a los lectores acerca de algún suceso que sea de interés público, es decir, que puede interesarle a la comunidad. A continuación, ustedes van a leer algunos artículos de la historia acerca de Agustín de Iturbide. Aquí tenemos el primero, que fue escrito por Alberto Leduc. Enseguida tenemos la coronación del emperador Iturbide. Esta nota informativa fue escrita por Lucas Alamán. Enseguida tenemos otro escrito. Este otro escrito también habla de Agustín de Iturbide, que nos habla acerca de su delito. Este artículo fue escrito por Alfredo Ávila. Aquí tenemos un texto más, pero esto habla acerca del movimiento a favor del imperio. Recuerda que aquí solamente estamos hablando de Agustín de Iturbide. Este texto fue escrito por Marcos Arroniz. Vamos a contestar todas las preguntas después de haber leído todos los textos. A ver, aquí vamos con la primera. ¿Dónde coronaron a Iturbide como emperador? Lo coronaron en el altar de la catedral. ¿Quién coronó a Iturbide? La persona que lo coronó se llamaba Manguino. El presidente del Congreso colocó la corona de Iturbide en su cabeza. ¿Qué crees que son las demás insignias imperiales? En ese tiempo, ese tipo de insignias eran joyas y medallas de oro o de plata, las cuales eran del agrado de la realeza. Nos vamos más para abajo para contestar las demás preguntas. Aquí dice, ¿por qué causa fracasó el imperio Iturbide? Bueno, estas fueron varias. La primera fue la división entre las fuerzas políticas del momento. La segunda fue por falta de una identidad común. La tercera carecía de un plan económico que contrarrestara la crisis. Como número 4 fue la independencia de los Estados Unidos. Y por último fue la falta de división del poder político. ¿Qué consecuencias trajo la reducción o eliminación de impuestos y cargas tributarias para el gobierno de Iturbide? No había un sistema de administración de justicia que le permitiera actuar, lo que provocaba la inconformidad en la gente. ¿Por qué las ideas de Iturbide y las de los partidarios de la República eran incompatibles? Porque la forma de gobierno que representaban o apoyaban unos y otros era totalmente opuesta. Vamos con las demás preguntas que vienen más abajo. ¿Quiénes querían la coronación de Iturbide? La querían los partidarios de Iturbide, una parte de los monarquistas y el clero. ¿Qué opinaba Iturbide del movimiento? Lo fomentaba ocultamente, pidiendo la opinión a varios generales. ¿Por qué fue convocado el Congreso el 19 de mayo de 1822? Fue convocado porque deseaban hacer que Iturbide
admitiera la corona como emperador. ¿Qué hecho ocurrió? Inició el imperio de Iturbide, cuando su periodo histórico comprende desde la firma del Tratado de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de Casamata y la instauración de la República Federal en 1823, donde esto sucedió en la Nueva España. ¿Quiénes participaron? José Ortiz de Domínguez, Guadalupe Victoria, Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte y Miguel Santamaría. ¿Por qué ocurrió? Porque conspiraban contra él. ¿Qué consecuencias trajo? En agosto de 1822, Iturbide envió a la cárcel a los diputados conspiradores. Aquí, como ustedes pudieron observar, hay diferentes textos escritos por diferentes personas. Ustedes traten de acomodar la historia a su modo y forma y empiecen a reescribir su propio relato. Recuerden que debe de llevar un orden cronológico. Al terminar, lo tienen que revisar tanto la ortografía como las ideas. También recuerden que deben de utilizar los nexos. Para que se den un ejemplo más de cómo deben de realizar su trabajo, yo realicé un relato histórico de la historia, pero no fue de una persona. Yo lo hice de una forma diferente, porque normalmente ustedes van a escribir de Benito Juárez, de Iturbide, del cura Hidalgo. Bueno, mi relato histórico es acerca de las computadoras. Aquí, como ustedes pueden apreciar, yo estoy enumerando cada concepto que se va a ir explicando. Como número 1 tengo la máquina analítica. Aquí yo les estoy haciendo un breve relato que la primera máquina analítica, que fue la madre de la computadora, fue inventada en 1642 por un francés de apellido Pascal. Posteriormente, en el siglo XIX, se retomó este invento y le empezaron a hacer algunos ajustes. En el punto número 2, les estoy poniendo los primeros ordenadores, los cuales empezaron a funcionar de una forma más rápida en el siglo XX. En el punto número 3, les estoy poniendo los ordenadores electrónicos, los cuales se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, que abarcó de 1939 a 1945. En estos años, tanto Alemania como los Estados Unidos utilizaban de una forma más eficiente las computadoras. En el punto número 4 tenemos los circuitos integrados. En este punto las computadoras ya contaban con algunos transistores, ya no eran tan lentas, eran un poquito más rápidas. En el punto número 5 tenemos la historia de las computadoras, para que ustedes, por ejemplo, vean, oye, ¿cuánto medía una computadora? ¿Cuánto pesaba? ¿Ustedes sabían que las primeras computadoras pesaban 1000 kilos y llegaban a medir casi 3 metros de altura? Miren, les voy a poner algunas imágenes de lo que fue la primera computadora. Aquí estamos mirando la imagen de cómo era una computadora antigua. Conforme fueron pasando los años, la computadora se hizo un poquito más pequeña. Esta es también una computadora que fue utilizada en el siglo XX. En la actualidad, ustedes conocen las computadoras así como esta, ¿verdad? Que ya son las laptops, que son computadoras más pequeñitas. Estos eran los discos para guardar la información. Este disco lo tomabas y lo metías en esta ranura y empezabas a guardar toda la información. Posteriormente, este disco se hizo un poquito más chiquito y más duro. A este le llamaban disco floppy y era un disco flexible. A este le llamaban disco duro, el cual medía 3,5 pulgadas. Posteriormente se utilizaban tanto el disco duro como el CD. En la actualidad, ustedes ya saben que únicamente se utiliza el USB. Siempre que ustedes quieren guardar información, utilizan este USB. Y chéquense otra cosa. En el USB, ustedes pueden guardar fotografías, textos, películas, música. Todo lo que ustedes quieran guardar, lo pueden hacer en un USB. En cambio, en este tipo de discos, solamente podías guardar información como textos. En este otro podías guardar textos y fotografías. En los CDs ya podías guardar películas o algunos videos. En el punto número 7 nos está hablando de las generaciones de las computadoras. Tenemos que la primera generación fue de 1951 a 1958. ¿Por qué se le llama primera generación de 1951 si ya había computadoras antes de estos años? Bueno, porque a partir del año de 1951 las computadoras ya eran más eficientes. Ya casi todo mundo las estaba utilizando. En la segunda generación tenemos a las computadoras de los años de 1959 a 1964. La tercera generación de las computadoras fue de 1964 a 1971.
La cuarta generación de computadoras inició en 1971 y se mantiene hasta la fecha. En esta generación tenemos el microprocesador, los chips de memoria y la microminiaturización. Les comento que cuando teníamos las computadoras antiguas, estas consumían demasiada energía y eran muy calientes, ocupaban mucho espacio y consumían demasiada energía. Cuando le hicieron un poquito más pequeñas, las computadoras ya no consumían tanta energía y además eran un poquito más rápidas y les cabía más memoria. Estas computadoras, aunque ustedes las miren muy grandes, no tenían una capacidad tan grande para almacenamiento. La capacidad de almacenamiento era mínima. Esta computadora, aunque es más pequeña, era más rápida y le cabía más información. Y la computadora que ustedes utilizan actualmente, que es esta, es mucho más rápido que las anteriores y la capacidad de memoria también es mayor. Lo mismo ocurría con los discos. Este disco, aunque era más grande, la capacidad era muy pequeña. Este disco, aunque lo vean un poquito más pequeño, tiene mucha más capacidad que el disco floppy. Y el CD tenía más capacidad que este disco duro. Y las USB actuales, ustedes las pueden encontrar con una capacidad de hasta 64 megas. En el punto número 8 vamos a ver la clasificación de las computadoras. Tenemos las supercomputadoras, las macrocomputadoras, minicomputadores y microcomputadoras o PCs. En el punto número 9 tenemos el hardware, en el cual se encuentra la entrada, el procesamiento, almacenamiento secundario y la salida. En el punto número 10 tenemos el software. Los software se refiere a todo lo que está dentro de las computadoras. En el punto número 11 tenemos las categorías de los sistemas operativos o multitareas. En el punto número 12 tenemos los sistemas operativos. Ya sabemos que el más común es el sistema operativo MS2. Por último, tenemos los virus. Recuerden que ustedes tienen su computadora, ¿verdad? Pero también tienen que comprar un antivirus para que su computadora no vaya a ser el blanco de un virus malicioso. Algunos de los virus más comunes son el virus del sector de inicialización, el virus infectante de archivos, el caballo de Troya y la bomba de tiempo. Hay algunos otros virus que le llaman mutantes. Así como yo les estoy poniendo un relato histórico de las computadoras, algo así es lo mismo que ustedes deben de hacer con su relato histórico. Normalmente nosotros nos vamos a hacer un relato histórico de una persona o de una ciudad, ¿verdad? Bueno, pero tú puedes hacer un relato histórico de lo que tú quieras. Puede ser de las computadoras, de las guerras, las vacunas o de los inventores. Recuerda que el tema de relato histórico puede ser el que se te ocurra a ti o el que te deje de tarea tu maestro. Al terminar tu relato histórico, vas a llenar el siguiente cuadrito con tu evaluación. Recuerda que todas las respuestas deben de estar en lo hago muy bien. En caso de que todavía estés fallando, sigue practicando para que todas tus palomitas estén en lo hago muy bien y que siempre lo hago. También llena el siguiente campo que dice, me propongo mejorar en. Aquí es individual, lo que tú te propongas mejorar. Por ejemplo, yo me propongo mejorar en la investigación de los diferentes sucesos históricos de México y del mundo. Bueno amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.